Características de la primavera. En primavera los días son más largos y más cálidos. Las aves se vuelven más ruidosas en esta estación. Esto tiene que ver con su etapa de reproducción, la cual es mejor en un clima cálido y con alimento para que los polluelos puedan sobrevivir sin riesgo alguno. Los cantos cortos normalmente suelen ser defensivos, mientras que para atraer pareja es más suave y armonioso. A pesar de que las temperaturas pueden ser bajas, las plantas salen de su letargo invernal, comienzan a brotar y a producir tallos y hojas nuevas. Los árboles se llenan de hojas verdes y algunos destacan por sus flores llamativas. La floración de los cerezos señala en Japón el inicio de la primavera. El colibrí se encuentra dentro de las especies que migran a zonas cálidas durante los meses de invierno. Una vez llega la primavera, el colibrí regresa a su territorio para reproducirse. El águila pescadora está estrechamente ligada a los hábitats acuáticos. Gran parte de su población es migratoria, anidando en el hemisferio norte y viajando hasta zonas tropicales en invierno. Las criaturas que hibernan abandonan sus guaridas y madrigueras. En todo el mundo, la llegada de la temporada primaveral es motivo de celebración. Con las temperaturas en ascenso, sin riesgo ya de heladas, es el momento ideal para cultivar plantas, listas para crecer y madurar en el calor del verano. La época de floración de la jacaranda sucede al inicio de la primavera y, algunas veces, al inicio del otoño. Las flores moradas de la jacaranda son una señal importante de la llegada de la primavera. A medida que avanza la temporada, los días se alargan y el aire se vuelve más cálido. Inclusive en esta época pueden apreciarse bajas temperaturas, precipitaciones, vientos y hasta heladas. La mayoría de los tornados ocurren en la primavera y se forman en Estados Unidos. Los tornados suelen formarse cuando el aire frío y polar que viaja hacia el sureste desde las montañas rocosas anula el cálido, húmedo e inestable proveniente del Golfo de México en los estados del este. Por lo tanto, los tornados tienden a encontrarse comúnmente frente a un frente frío, junto con lluvias, granizo y fuertes vientos. Debido a que tanto el tiempo cálido como el frío son comunes durante la primavera, el conflicto entre estas dos masas de aire tiende a ser inevitable. A medida que la atmósfera se calienta en todo el país, la ocurrencia de tornados se extiende hacia el norte. Los tornados también son comunes en el verano y principios del otoño, porque también pueden ser provocados por los huracanes. Aunque los tornados causados por los huracanes a menudo son mucho más débiles y difíciles de detectar. Características del verano. Los largos días calurosos incitan a un periodo de crecimiento y maduración. Las plantas dan frutos y semillas. Los animales jóvenes crecen y aprenden. Los herbívoros aprovechan la abundancia de alimentos para almacenar grasa para el próximo invierno, y los carnívoros se aprovechan de los herbívoros con el mismo fin. Los humanos también disfrutamos de la estación, con un mayor acceso a las frutas y verduras frescas que se encuentran en los mercados.
Es una época de abundancia y de preparación para los tiempos más fríos que se avecinan. Los girasoles crecen mejor cuando están bajo pleno sol y florecen durante el verano o a principios del otoño. Es una estación propicia para el turismo en las playas. Las temperaturas de esta estación suelen ser las más altas del año, y mientras algunas partes del mundo reciben gran cantidad de precipitaciones, otras pasan por sequías y olas de calor. En todo el mundo, la actividad de los ciclones tropicales alcanza su punto máximo a fines del verano, cuando la diferencia entre las temperaturas en altura y las temperaturas de la superficie del mar es mayor. Sin embargo, cada región particular tiene su propio patrón de temporada. Características del otoño. La llegada del otoño trae consigo el color anaranjado de las hojas secas de los árboles, pero también de las características calabazas que distingue a esta época del año. Los días continúan acortándose y las plantas entran en inactividad. En el año hay 2 periodos migratorios, primavera y otoño. La migración empieza en otoño, periodo en que las aves de Norteamérica se desplazan hacia el sur del continente. Las aves, después de haberse establecido entre 6 y 8 meses en los trópicos, se regresan durante la primavera a sus áreas de reproducción. Las criaturas que no migran pueden desarrollar un pelaje más grueso para resistir el frío invernal que se avecina. Durante varias semanas antes de comenzar el invierno, las ardillas ya se preparan acumulando nueces y demás frutos que caen de los árboles con la llegada del otoño. Pueden guardar cientos de provisiones en sus hogares, principalmente en los árboles. Con la llegada del otoño y las bajas temperaturas, los osos se preparan para protegerse en cuevas donde pasarán toda su hibernación. Antes de que este momento llegue, los osos deben ingerir alimentos ricos en calorías, tantos como puedan, para poder afrontar toda la hibernación sin alimentarse. A finales de verano y en otoño, millones de mariposas monarca comienzan un viaje de 2 meses, desde los Estados Unidos y Canadá hasta lugares remotos en lo alto de las montañas del centro de México, donde pasan el invierno. Para las personas, es la temporada de la cosecha, a menudo marcada por festejos. El suelo se cubre con una alfombra de hojas que caen poco a poco de los árboles. El clima es predominantemente seco. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias parciales. También, a principios del otoño, la lluvia puede aumentar dada la influencia de ciclones tropicales. Aunque actualmente encontramos las conservas en cualquier comercio, tradicionalmente se hacían conservas caseras para poder disfrutar de las frutas y verduras durante el invierno. Es la época ideal para sembrar tulipanes, los cuales tendrán su ciclo de floración en primavera. Los bulbos sembrados en otoño entrarán en un periodo de descanso antes de las bajas temperaturas de invierno y florecerán justo cuando la temperatura aumente. Características del invierno. Es la estación más fría de todas. Sus días son más breves y sus noches más largas, con temperaturas más bajas que varían dependiendo de la distancia que nos encontramos del ecuador.
Muchas ciudades en Europa se hace de noche alrededor de las 5 de la tarde. Las culturas humanas de todo el mundo y a lo largo de la historia marcan esta época con fiestas y celebraciones. En invierno la temperatura baja de los 0 grados centígrados. Con este y otros factores climáticos se crean finos cristales de hielo y caen a la tierra en forma de copos que llamamos nieve. Si las plantas florecieran con el frío del invierno, no soportarían las bajas temperaturas y no conseguirían ser polinizadas. En esta estación desfavorable, las plantas subsisten en estado latente, en forma de semillas o reduciendo su actividad hasta el mínimo, evitando así el consumo de energía. Los pinos prefieren mantener sus hojas en invierno y durante las estaciones desfavorables. Este tipo de árboles nunca se quedan sin hojas, sino que las van renovando de manera continua. Los rosales son arbustos que en invierno se llenan de escaramujos. Esta estructura redonda y roja encapsula en su interior las semillas de la planta. La campanilla de invierno crece en colonias compactas, en sitios a media sombra. Florece a finales del invierno y a principios de la primavera, muchas veces entre la nieve, siendo una de las primeras plantas en florecer. Los narcisos también florecen a finales de invierno y comienzos de primavera. La mayoría de las abejas no salen de sus colmenas durante los meses fríos. El invierno es cuando aprovechan los beneficios de su arduo trabajo, viviendo de la miel que han elaborado y almacenado. Los animales duermen mucho o incluso hibernan. Así se conserva la energía en un momento en que hay menos recursos disponibles. El zorro ártico luce un hermoso pelaje blanco que le ofrece un excelente camuflaje en invierno. Los tonos naturales le permiten confundirse con la nieve y el hielo. Con el paso de las estaciones, el pelaje del zorro también cambia, adoptando un aspecto marrón o gris que le permite ocultarse entre las plantas y las rocas.